Buenas noches, mis queridos estudiantes. Les voy a apoyar con un video para que ustedes puedan resolver una de las tareas que es calcular el área del cilindro. A pesar de que en el texto ya ustedes tienen paso a paso cómo hacer este procedimiento o este proceso o esta actividad, pero bueno, les voy a apoyar con este video. Recuerden ustedes que cuando armamos en cartulina una de las figuras o cuerpos como el cilindro, al desdoblar el cilindro lo que obteníamos era simplemente una figura como esta. Obteníamos un rectángulo y dos círculos. Entonces, cuando se desdobla un cilindro obtenemos esta figura desplegada. Un rectángulo y dos círculos. Los dos círculos constituyen o vienen a ser la base de este cilindro. ¿Cómo calculo yo esta área de este cilindro? Para calcular el área de este cilindro, lo que yo debo calcular es el área del círculo 1, el área del círculo 2 y el área del rectángulo. Si ustedes observan, el círculo 1 y el círculo 2 son las mismas bases, ¿no? Tienen la misma dimensión, entonces yo debería calcular únicamente una de las áreas de uno de los círculos y sumar al área del rectángulo. ¿Estamos entendidos? ¿Por qué? Porque las dos bases son las mismas, ¿no? En un cilindro usted puede asentar bajo una base, que es lo mismo que poner o darle la vuelta y asentar sobre la otra base, ¿sí? Entonces, vamos primeramente a calcular el área de este círculo. Para calcular el área del círculo, entonces les voy a explicar qué elementos tiene el círculo, ¿no? Yo tengo este círculo. A partir del centro, yo tengo un elemento que se llama el radio, que ya les expliqué alguna vez, ¿no? El radio, que es la longitud que va desde el centro de la circunferencia a uno de los bordes o segmentos que rodean el círculo, ¿no? Entonces, este es el radio, puede ser este también el radio, cualquiera de estos es el radio, que es la mitad de una diagonal. Correcto. Entonces, entendido esto, nosotros en un círculo tenemos un elemento que se llama radio. Para calcular el área de un círculo, yo tengo la fórmula que se llama área es igual a pi. Pi es una constante, ¿no? Es un valor numérico que ya tiene asignado un valor, digamos así, en matemáticas, ¿no? Pi vale 3, 14, 16. Ahora solamente vamos a decir pi, ¿no? Luego, en momentos que hagamos un ejemplo de cálculo, vamos nosotros a ver el valor reemplazándolo. Entonces, para calcular el área de todo este círculo, diremos que el área es igual a pi por r al cuadrado, radio al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular el área de un círculo. Pero como son dos círculos, recuerden que el cilindro, como les dije anteriormente, es un rectángulo con dos círculos. Entonces, como son dos círculos, tendré que multiplicar por 2 esta área, ¿no? Porque he calculado una área. Y como son dos círculos iguales, entonces tengo que duplicar o multiplicar por 2 esos dos círculos. ¿Estamos? Bueno, entonces este cálculo procede para ambos círculos. Ahora vamos a ver cómo calcular el área del rectángulo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el área del rectángulo es igual a la base por la altura, ¿sí? La base por la altura. Si nosotros cogemos nuevamente y ponemos los círculos que conforman el cilindro, diremos que la base es igual a toda la longitud de la circunferencia, porque todo este espacio debe girar y contornear al círculo para formar el cilindro. Entonces, la base simplemente va a ser la longitud de la circunferencia. Ya estoy grabando. Bien, entonces vamos a calcular esta área de este rectángulo. El área del rectángulo entonces sería
área es igual a la base. Pero como dijimos, la base es toda la longitud de la circunferencia, ¿no? Entonces, diremos que el área es igual a 2 pi por r. Esa es la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia. Pero que sería esta base de aquí, ¿no? Esta base de aquí. 2 pi por r, y como es base por la altura, ¿no? Esto sería solamente la base. Solamente sería la base. Pero como el área es igual a base por altura, entonces deberé multiplicar por h. De esta forma yo voy a calcular, por un lado, el área de la circunferencia y por otro lado el área del rectángulo que tengo aquí. Bien, con un ejemplo vamos a ilustrar todo lo que les he explicado anteriormente. Tenemos aquí un cilindro que tiene, cuya base tiene radio 5, ¿no? 5 centímetros, vamos a decir, y la altura del cilindro. Bien, con un ejemplo práctico vamos a realizar todo lo que les expliqué anteriormente. Tenemos aquí un cilindro cuya base tiene un radio de 5, es un ejemplo, ¿no? Y la altura del cilindro va a ser de 10 centímetros. Bien, aunque no corresponda a la figura, está desproporcional, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Vamos a calcular el área de los círculos, ¿sí? Entonces, el área del círculo es igual a pi por r al cuadrado. Estamos pi por r al cuadrado, no se olviden. Vamos a ocupar un poco este espacio y dejemos aquí área es igual a pi por r al cuadrado. En el caso del ejemplo habíamos puesto que el radio valía 5. Entonces, el área del círculo va a ser igual a pi por radio, que es 5, pero como es al cuadrado, sería al cuadrado, ¿no? Ahora voy a reemplazar los valores de pi. Ya les he dicho que pi vale 3.1416. Esa es una constante, es un valor que lo tenemos por siempre grabado así, ¿no? 3.1416. Por, no se olviden que el puntito indica por 5 al cuadrado, que es 25. ¿Sí? Si es que resolvemos esto, vamos a obtener el valor. Bien, entonces al multiplicar 3, 14 y 16, que es el valor de pi, por 5 al cuadrado, que es 25, obtenemos el valor de 78.54, redondeando. No se olviden que siempre utilizamos dos decimales, tenemos que redondear el tercer decimal al segundo. Entonces, el área de un círculo es 78.54 centímetros cuadrados, porque estamos utilizando centímetros en este caso, ¿no? Entonces, tengo el área de este círculo, pero recuerden una cosa, yo les dije que son dos círculos, ¿no? Porque nuevamente les dibujo aquí, el cilindro es esta figura desplegada que tiene dos círculos. He calculado el área de un círculo, que es 78.54. Entonces, como son dos círculos, dos bases, tengo que multiplicar por 2. Entonces, el área de los círculos es igual a 78.54 por 2. El área de los círculos será igual a... Entonces el valor de la área de los círculos, de los dos círculos, es 157.08 centímetros cuadrados, ¿sí? Ya tenemos el área de los dos círculos. Muy bien, este valor lo vamos a poner acá para recordarlo, porque ahora ustedes recuerden que debemos calcular el área de del rectángulo. 157.08 es el área de los dos círculos, lo vamos a dejar a un lado. Bien, ahora vamos a calcular entonces el área del rectángulo, ¿no? El área del rectángulo, como nosotros vimos, por tratarse de un cilindro, era igual a 2 pi
por R, que era el radio, ¿no es cierto? Y por la altura. En este caso teníamos esta altura del cilindro que era de 10, ¿sí? Y toda la base del rectángulo tenía este valor que coincidía con la longitud de la circunferencia. Entonces, tengo la base que es 2pi por r y todo esto por la altura que dimos como dato que era 10. Entonces voy a calcular, el área es igual a 2pi, que es una constante, por r, el radio de la circunferencia era 5, y por la altura que es 10. ¿Sí? Tenemos aquí área es igual, entonces es 314.16, como dije, redondeando siempre a dos decimales, ¿no? ¿Este es qué? Este es el área de todo este rectángulo. Estamos 314.16, entonces voy a poner acá el área del rectángulo es igual a 314.16. Bien, entonces, el área total del cilindro, ¿cuál será? ¿Cuál será el área total del cilindro? Pues el área total del cilindro será la suma del área de un círculo con la suma del área del otro círculo, que ya lo tenemos acá, ¿no? Estos dos círculos, tenemos aquí el área que ya lo calculamos, ¿no es cierto? Y más el área de este rectángulo que lo tenemos acá, ¿sí? La suma de estas tres áreas me da el área total del cilindro. Lo que quiere decir que si nosotros sumamos el área de los dos círculos que lo tenemos acá, más el área del rectángulo que lo tenemos acá, tenemos lo siguiente: 157.08, 314.16. Sumamos las dos áreas, tenemos 14 va 1, 2, 11 va 1, 7, 4. 471.24 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esa sería el área total del cilindro. Entonces no se olviden, para calcular el área del cilindro, primero calculamos el área de un círculo. Multiplicamos por 2, ¿por qué? Porque el cilindro tiene dos círculos. Y luego calculamos el área del rectángulo con la fórmula que ya les he dado, con las fórmulas que ya les he dado. Eso es todo en cuanto al cálculo del área del cilindro. Espero que les haya servido este video.